Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Después de la absoluta devastación en Canas, nadie hubiera culpado a los romanos si simplemente tiraban la toalla. La historia del mundo fácilmente podría haber sido algo como... Después de la derrota en Canas, los romanos se rindieron. Fueron claramente derrotados una y otra vez por Aníbal y en su propio terreno para colmo. Los romanos aceptaron los términos de rendición y su imperio tan recientemente ganado fue destruido. La próxima semana, en la historia de Cartago, hablaremos sobre la lucha entre Aníbal y Filipo y la guerra en el este. Pero a pesar de las obvias razones para entregarse, la determinación romana solo aumentaba con las derrotas. La vieja obstinación romana estaba de vuelta. Esa especial mezcla de honor, orgullo y masoquismo que había ayudado a los romanos a atravesar tantas cosas, los acompañaría también en sus horas más oscuras. Eso no quiere decir que los romanos pasaron esta prueba sin transformarse. Al contrario, los primeros años de la Segunda Guerra Púnica alteraron fundamentalmente la vida en Roma. Era paradójica y simultáneamente un tiempo de democratización y de consolidación del poder en manos de las élites. La agitación popular y las rivalidades entre facciones políticas habían hecho que se ordenaran a comandantes con metas diametralmente opuestas, y la confusa estrategia romana fue hábilmente explotada por Aníbal. El caso de Fabio y Minucio presagió la mayor catástrofe de Varrón y Paulo. Pero después de Canas, el Senado tomó el control de la guerra, intentando continuar el conflicto con una estrategia concisa. Los tribunos en las asambleas populares fueron silenciados. La necesidad de rápidas y coherentes políticas convertía a los lentos engranajes de la democracia no solo en obsoletos, sino hasta peligrosos. Las pasiones de las multitudes habían mandado a Varrón a una batalla condenada que casi destruye todo el imperio. El Senado estaba decidido a evitar que eso se repitiera. La élite tomó el control y en mayor parte la gente lo aceptó. Pero mientras ocurría esta transformación, las oportunidades para el ascenso político nunca habían estado tan accesibles. Los hijos de las grandes familias patricias estaban desparramados y exánimes en los campos de batalla de Italia. Estos jóvenes, que hubieran sido parte de la clase dirigente, ahora estaban todos muertos. Roma necesitaba pretores, ediles y tribunos militares. Quien fuera que mostrara un poco de iniciativa y valentía, podía llegar a encontrarse en puestos que jamás había soñado tener. La Segunda Guerra Púnica fue, por necesidad, un tiempo de gran rotación en la clase gobernante, y se basaba, de nuevo por necesidad, en mérito más que en la descendencia. Durante este tiempo, la crema innata ascendió a lo más alto, y Roma salió fortalecida de esta transición. Así que sí, las élites se hicieron con el control, pero era una élite basada en el mérito y mucho más accesible. A pesar de lo plausible de que algunos en Roma estuvieran dispuestos a negociar una paz con Aníbal, las historias no mencionan ningún desacuerdo sobre qué hacer. Ni siquiera una minoría de cobardes que quisieran parar la guerra. Parece ser que en el asunto de rendirse, los romanos trabajaban como una sola mente y estaban decididos a no darse por vencidos. Así que una vez más volvieron a reunir a las legiones gracias a lo que parece ser una infinita fuente de hombres. Aunque hay que decirlo, ya no era tan fácil como antes. Tuvieron que bajar la edad mínima de conscripción y a la vez alzar la edad máxima de admisión. Y en un movimiento sin precedentes, compraron 8.000 esclavos de sus varios propietarios ciudadanos y los enrolaron en un ejército propio comandado por Tiberio Sempronio Graco, el tío abuelo de los famosos hermanos Graco, de quienes hablaremos en algunas semanas. La respuesta de Aníbal a su aplastante victoria en Canas fue, como comenté la semana pasada, hacer nada. No marchó sobre Roma y forzó a los romanos a pensar bien sus movimientos. En vez de eso, volvió a su estrategia de aislar a Roma de sus aliados. Y a través de las extensas líneas de comunicación del Mediterráneo,
Aníbal se mantenía en contacto con su hermano Asdrúbal en Hispania, y acordaron que Asdrúbal debería continuar la presión sobre los romanos en Iberia para prevenir que aquellos estacionados en esa región volvieran a Italia. La idea era hacer que los romanos lucharan por sus territorios fuera de Italia, mientras Aníbal peleaba en la península en sí. Los hermanos cartagineses esperaban dividir la atención de los romanos para conquistarlos. Retomar Sicilia en especial les quemaba en la mente a ambos, ya que su padre había sido forzado a dejar la isla, no como creían los hermanos por haber sido derrotado en el campo de batalla, sino porque había sido abandonado por los políticos cartagineses. Como vemos, la historia de la teoría del puñal en la espalda llega incluso hasta la antigüedad. En el 216 a.C., después de Canas, el destino dejó la isla servida a los cartagineses. Hierón, rey de Siracusa y aliado estrella de Roma, finalmente murió luego de 53 años en el trono. Su sucesor fue su nieto, Jerónimo, que apenas había cumplido 15. Aunque el viejo rey nunca había dudado de su alianza con Roma, buena parte de la nobleza quería desertar en favor de los cartagineses, especialmente después de Canas. Cuando Jerónimo ascendió al trono, el crédulo joven fue fácilmente persuadido para que invitara a los cartagineses a la isla. Rápidamente se llevó a cabo un trato que prometía ayuda a Cartago a cambio de que no se metieran en los asuntos sicilianos. El joven rey pronto comenzó operaciones contra las legiones que quedaban en la isla. Pero Jerónimo demostró ser el típico niño tirano degenerado, y sus arrogantes muestras de despotismo pronto despertaron la ira de muchos siracusanos. Todavía quedaba una parte pro-romana en las clases más altas, y mientras Jerónimo estaba afuera en sus campañas, lo asesinaron, para la gratitud del público en general. Sin embargo, los conspiradores manejaron muy mal la situación y asesinaron al resto de la muy popular familia de Jerónimo y llevaron a la opinión pública en su contra. 2 generales cartagineses, enviados a la isla para ser consejeros de Jerónimo, fueron apoyados por las tropas siracusanas y asignados a una posición de poder supremo. Retornaron a Siracusa a la cabeza del ejército y expulsaron a los líderes golpistas prorromanos. De repente, un par de generales cartagineses gobernaban Siracusa y Sicilia estaba de nuevo en las manos de Cartago, justo como Aníbal lo deseaba. Las noticias de estos súbitos e inesperados eventos eran música para los oídos de Aníbal en Italia y Asdrúbal en Hispania. Mientras Aníbal marchaba al sur para intentar romper a las frágiles legiones de la Magna Grecia, Asdrúbal intentó coordinar una campaña en contra de los hermanos Escipión. Publio y Cneo Escipión, el padre y el tío de Escipión el africano, probaron ser más que buenos rivales para el ejército cartaginés enviado contra ellos en Hispania. Aunque Asdrúbal era el comandante general, había 3 ejércitos cartagineses en el campo, y cada general tenía ideas distintas sobre lo que debía hacerse y quién debía recibir la gloria de expulsar a los romanos de Hispania. Además, la lealtad de los mercenarios hispánicos siempre estaba en duda, ya que solían huir ante cualquier señal de peligro real. Casi 5 años pasarían en Hispania sin que un bando lograra superar al otro. Los escipiones lograron retomar Sagunto, la ciudad por la que había comenzado la guerra. Pero más allá de eso, el territorio no había cambiado mucho de manos. Los escipiones estaban haciendo todos los movimientos correctos y, en la tradición de Fabio, evitaron batallas decisivas que los pudieran dejar fuera de la contienda. Por mucho que los cartagineses intentaran dividir la atención romana, eran los romanos los que tenían la ventaja en manejar el foco de la guerra. Asdrúbal buscaba aplastar a los escipiones para ir él mismo a Italia y encontrarse con Aníbal, pero los romanos estaban obstinados en no irse fácilmente. Pero entonces, en el 211 a.C., los escipiones tomaron una pobre decisión estratégica que sellaría su ruina. Apoyados por 20.000 mercenarios celtiberos, los 30.000 romanos en Hispania
se encontraron en una posición en la que superaban en 2-1 en los números a los ejércitos cartagineses, incluido la fuerza comandada por Asdrúbal, cerca del río Betis. Los cartagineses disponían aproximadamente de 35.000 soldados, y los escipiones decidieron que era hora de dar el golpe. Dividieron a su ejército, con Neo dirigiendo 1/3 de los romanos y todos los celtíberos contra Asdrúbal, mientras Publio dirigía el grueso de los romanos contra el otro ejército cartaginés. Pero, sin que los generales romanos lo supieran, el ejército que Publio atacaba estaba en el proceso de recibir refuerzos, y los celtíberos, comandados por Neo, habían sido sobornados para que desertaran al comenzar la batalla. Así que, en vez de tener todas las ventajas en ambos frentes, los escipiones estaban superados en números por todos lados. Publio llegó a su objetivo primero, pero después de una confusa lucha nocturna y la sorpresiva llegada de un enorme contingente de caballería numida, los romanos fueron expulsados y finalmente quebrados. El mismo Publio Escipión fue asesinado en la pelea, mientras una parte muy pequeña de su ejército logró escapar. Sin saber qué sucedió con su hermano, Neo se acercó a Asdrúbal muy confiado. Los cartagineses retrasaron la pelea hasta estar seguros de que lo de los otros ejércitos al norte saliera de acuerdo al plan, y luego se formaron para la batalla. Neo ordenó a sus hombres fuera, y se horrorizó al ver que los celtíberos, en cierta forma honrando su palabra, desertaron inmediatamente. Quedando con algo de 10.000 soldados, Neo no tenía chances. Comandó una de las resistencias finales más grandes de la historia, fortificando una posición indefendible con mochilas y sillas de montar y peleando hasta el último hombre. En solo unos pocos días, ambos comandantes romanos y casi todas las legiones de Hispania estaban muertos, y 5 años de cuidadosa campaña habían sido en vano. Ahora me imagino que pensarán, ¿cómo es que los romanos perdieron todas las batallas decisivas y aún así ganaron esta guerra? Bueno, hay que decirlo, no perdieron todas las batallas decisivas en la guerra. De hecho, mientras los romanos perdían Hispania, volvían a ganar Sicilia. De vuelta en la isla, los romanos enviaron a Marco Claudio Marcelo para reforzar a las 2 legiones ya estacionadas en la isla al momento de la muerte de Hierón. Estos contingentes incluían a los sobrevivientes de Canas, forzados a servir en Sicilia sin permiso de licencia o esperanza alguna de volver a casa. En términos generales, las tropas que sobrevivieron en Canas hicieron lo mejor posible para morir en batalla, donde al menos podrían reconquistar algo de su honor perdido. Las órdenes de Marcelo eran simples: reconquistar Sicilia y tomar control del vital flujo de alimentos que Roma ahora necesitaba para sobrevivir, ya que Aníbal asolaba los campos italianos. Marcelo ordenó inmediatamente el asedio de Siracusa. La ciudad jamás había sido tomada por un ejército invasor y había repelido a todos sus rivales con facilidad a lo largo de los años. Pero Marcelo estaba decidido a conquistar la ciudad inconquistable. Sin embargo, su primer intento falló espectacularmente, como le había sucedido a todos los demás. El as bajo la manga de los siracusanos era su gran matemático, físico, astrónomo, inventor y supergenio Arquímedes, quien diseñó una serie de armas defensivas para que la ciudad repeliera a los invasores. Para esta guerra, Arquímedes había diseñado ganchos que se podían bajar desde los muros y destruir las flotas romanas sin arriesgarse, así como catapultas que podían lanzar rocas ridículamente grandes a los romanos con gran facilidad. No les debería sorprender a nadie que este gran científico muriera a manos de soldados romanos luego de que la ciudad fue tomada. Con su asalto inicial repelido, Marcelo decidió matar la ciudad de hambre. 2 años y medio pasarían hasta que el empate técnico se rompiera. Un grupo de nobles pro-romanos se escurrió de la ciudad y acordaron entregarla a manos de los romanos. Los romanos planificaron un ataque que coincidía con una fiesta local y lograron escalar los muros y controlar la mayor parte de la ciudad antes de que los detectaran.
los generales cartagineses se retiraron a un muro interior, resistiendo en la ciudadela elevada. De nuevo, se llegó a un punto muerto. Los cartagineses intentaron aliviar la ciudad enviando una flota, pero la combinación del mal tiempo y la interferencia romana impidió la llegada de toda ayuda. Para empeorar la situación, se desató una plaga en Italia alrededor del 211 a.C., que asoló al ejército cartaginés que intentaba ayudar a los siracusanos y que dejó de rodillas a los que estaban atrapados dentro de la ciudad. Después de ser abandonados por los generales cartagineses, los que resistían en la ciudadela se rindieron, y Marcelo reclamó Siracusa para Roma. Entonces, en una sorprendente demostración de barbarie, Marcelo soltó a sus tropas en la ciudad, con el permiso de saquear todo lo que pudieran. En medio de este caos, Arquímedes fue asesinado. El saqueo de Siracusa dejó choqueado a todos, hasta los mismos romanos, que todavía miraban a esta gran ciudad griega con reverencia y se encontraban horrorizados al enterarse de la forma terrible en la que los habitantes y el tesoro de la ciudad fueron tratados. Sin embargo, no estaban tan indignados como para no celebrar a Marcelo en su regreso a Roma. Así que esta semana dejaremos a Roma en una buena nota, después de terminar los últimos 2 capítulos con devastadoras derrotas romanas. Aunque habían perdido la iniciativa en Hispania, habían logrado voltear la situación en Sicilia y asegurado la isla de nuevo para Roma. La próxima semana volveremos a Italia y rastrearemos los movimientos de Aníbal en estos años. Y también seguiremos a los romanos mientras seguían a Aníbal y volteaban a las ciudades que habían sido convertidas por Aníbal para la causa cartaginesa. Pocas batallas quedan entre los ejércitos, pero sí quedan mucho pase de manos con los territorios y maquinaciones políticas entre facciones rivales dentro de las ciudades italianas. También introduciremos al joven Escipión el Africano, que se hará cargo de la situación en Hispania e intentará vengar la derrota de su padre allí. Con solo 25 años en ese entonces, se le daría el mando a esa edad sin precedentes, no porque demostrara gran habilidad o pareciera ser el salvador de Roma, sino porque fue el único que se ofreció para el trabajo. Y como veremos, resultó ser que era el hombre adecuado para el trabajo.